Entonces tenemos un sólido metálico, ahí pues es ese bloque. Lo estoy viendo en 2 dimensiones, oye, lo estoy viendo de frente, pero obviamente eso tiene una profundidad. Y lo vamos a impregnar con un campo eléctrico. Fíjense, primer paso, lo someto a un campo eléctrico que se llama EX, que quiere decir externo. ¿Ok? Ahora vamos a analizar lo que sucede adentro. Va a suceder lo mismo que cuando vino el bus que venía de la Sagrada Familia y se colocó ahí, que venía cargado de niñas. Va a suceder lo mismo. Los varoncitos se van a pegar a esa pared y las niñas se pegan a esta, ¿de acuerdo? Por ley natural. Entonces, aquí lo veríamos, ahí miren, ahí está la dinámica, ¿verdad? Se habían ahí como digamos, ellos dos están a la par, pero cuando se da eso, se da esa separación de cargas, ¿verdad? Todos los matrimonios se separan y quedan de esta manera, ¿ok? Eso va a suceder, ¿de acuerdo? Porque el sólido es un metal, un conductor, ¿sí? Entonces, déjenme ver. Vaya. Como el sólido es un conductor, hasta ahí. Pero de ahí ya no pasan porque está la puerta. En nuestro ejemplo es porque hay aire alrededor y el aire tiene una constante dieléctrica, la capa muy grande. Y el resultado es que ahí no pasan. De ahí no se pueden salir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, sucede algo. Esa configuración de niñas y niños, ahí hay una distribución de carga, un puño de niños allá y un puño de niñas acá. Cuando tenemos una placa con niñas y una placa con niños, entre ambos se forma un campo eléctrico, ¿verdad? Estoy viendo un puño de niñas, niños y un puño de niñas. Entre ambos se va a formar un campo eléctrico uniforme, ¿les parece? Porque aquí en el ejercicio lo que tengo es una placa con carga negativa a la derecha y una placa, porque eso es como un rectángulo, así va, y una placa con carga positiva a la izquierda, lo ven ahí en el dibujo. Entre esas dos placas se va a formar un campo eléctrico, ¿ok? Procede. Y ese campo, a medida que se van acumulando más niños acá y más niñas acá, ese campo va a ir creciendo. A medida que se van desplazando más y más, el campo va a ir creciendo. Es que todo es como histórico. Empezó que primero solo ella se quedó ahí y él se fue para allá. De ahí ellos dos, a continuación ellos dos. Ella se iba para acá y tú para allá, ¿verdad? Y poco a poco se iba como saturando más de carga en los extremos. A la par se iba también agrandando el campo azul, que se llama campo inducido. ¿Sí? Interno, inducido. Interno, inducido. Sí, ese se dice un campo inducido porque se indujo en el proceso. ¿Hasta dónde va a llegar? El campo de afuera arrastra cargas. Pero al contrario, las cargas arrastradas generan un campo opuesto. Miren, el campo está opuesto. Opuesto. El campo inducido es opuesto. Entonces, el equilibrio se va a alcanzar cuando los campos se igualen, ¿verdad? Cuando el campo inducido sea igual al campo externo, entonces dejan de moverse ya las cargas. Ya los que ahí se quedan todos. Se alcanza, se dice, el equilibrio electrostático. Tomen nota, por favor, de eso. Se alcanza el equilibrio electrostático. Ahí está la historia de amor, ¿verdad? A medida el campo inducido empieza a arrastrar cargas, que a su vez inducen un campo. El campo externo arrastra cargas gradualmente, que a su vez inducen un campo que crece gradualmente a medida que se acumulan más cargas. Y se alcanza el equilibrio electrostático cuando el campo inducido iguala al otro y ya las cargas ya no fluyen, porque están sometidas a dos campos iguales y opuestos. Entonces se anulan los campos, ¿ok? Y el resultado es de que, ahí está, ok. ¿Cuánto va a ser el campo adentro del conductor? El campo neto, la suma. Cero. Excelente. Y eso es como
Ahí está, ¿ve? En el dentro van a ver eso, el campo rojo que es el externo y el azul que es el inducido. Y entonces se anulan, ¿verdad? Y el campo neto en el interior es que da el externo más el otro, que son opuestos, y nos da 0, ¿verdad? Porque ya se alcanzó el equilibrio electrostático cuando son iguales, y entonces el campo neto es 0. ¿Ok? Entonces, la ley, ¿cuán rápido sucede eso? Yo no sé, pero hablamos de microsegundos. O sea, es un proceso transitorio, transiente se le dice, y es súper rápido. De manera que si vos traes una piedra metálica y la metes aquí, donde hay un campo, ya de un solo ya es 0 el campo adentro. Entonces, primer postulado, tomen nota, el campo dentro de los conductores es nulo. Siempre. Falso, verdadero, ¿va? Verdadero. Siempre. Solo le vamos a poner una aclaración. Oiga, el campo dentro de los conductores es 0. Siempre, ¿va? Aunque estén sometidos a campos por fuera, pero así va. Es por eso que encerrados en una caja de Faraday, que dicen una caja metálica, el celular no pega, ¿va? ¿Por qué? Porque adentro no hay campos eléctricos ni magnéticos. Ok. Conductores, ¿verdad? No electroconductores. Conductores, sí, conductor. Salvedad, cuando se ha alcanzado el equilibrio. En el proceso de que las niñas corrían y los niños corrían, no necesariamente. Eso solo es cuando hay equilibrio, cuando esté en equilibrio ya el sistema, ¿ok? Esa es la única salvedad. Y en nuestro estudio siempre vamos a ver casos en equilibrio, ¿de acuerdo? No hay equilibrio en la electrodinámica, cuando hay movimiento de cargas, ahí no hay equilibrio. Vale, entonces estamos ahí. Luego dice, para un metal sólido en equilibrio, el campo en su interior es nulo, ¿de acuerdo? Siempre, verdadero. Eso es ley. Además, la carga eléctrica siempre se aloja en las superficies. Nunca está en el interior. Les voy a explicar ese, creo que no tengo ilustración aquí para explicarlo. El segundo postulado que les dice, los tengo que explicar. En las superficies. En las superficies. Dije las en plural porque en veces hay superficies externas e internas. ¿Ok? Entonces les voy a poner el segundo postulado explicado. Imagínense que esa es una piedra metálica de cobre. Está neutra. No tiene carga excedente. No tiene carga. ¿Ok? De repente viene uno y con una varita mágica coloca, con una varita mágica venís y colocas 2 coulomb de carga positiva aquí, como 2 niños machos, digamos, ¿sí? Colocas 2 coulomb de carga adentro, una carga Q, por decir algo. Estaba neutra y por algún método, ¡pac!, colocas una carga adentro. Y ahí la soltás, ¿verdad? ¿Qué va a pasar al soltarla? Los coulomb no están pegados, o sea, ellos son, ¿verdad? Entonces se van a empezar a repeler, los diferenciales de carga se repelen y se van alejando a todos lados, así, de manera que va a cesar ese flujo de cargas cuando lleguen a la orilla, ¿sí? Y si están muy cerquita y hay donde alejarse, se alejan, ¿verdad? La cosa es que se van a distribuir en la orilla. ¿Ven por qué? Entonces, en un metal, si hay carga en el metal, va a estar por ley en la orilla. Cuando se alcance el equilibrio, porque cuando justo pusiste las cargas no era así, hasta que se equilibró. ¿Estamos? Tengan también en cuenta este principio de que si el cuerpo tiene partes agudas así, partes puntiagudas, entonces, ¿cómo borro, Dios mío, este borrador? Ay, Dios mío. No voy a poder. Bueno, hay una parte puntiaguda por ahí y este de aquí no existe, va. Entonces, las cargas
se acumulan más en las partes puntiagudas. Esa es una adición que les pongo ahí. Sí, se acumulan más en las partes puntiagudas. Ahí, ¿ok? Porque son las partes que están más lejos. Y ellos buscan alejarse lo más que pueden, el uno del otro. Entonces, las partes puntiagudas son las partes que quedan más lejos. Entonces, ahí es donde más carga se acumula. ¿Estamos? Está más densa la carga. Bien, esos son los dos postulados. El primero ya lo expliqué bien, este ya lo explico acá, ¿verdad? Que si nosotros colocamos cargas, las cargas se repelen entre sí y se alejan lo más que pueden hasta la superficie. Y si en las partes puntiagudas todavía más y se acumulan más, ¿verdad? Vale. Ahora vamos a hacer una aplicación de esto. Bueno, ahí tenemos como quizás resumido, el campo adentro es 0, ¿sí? Y la carga está toda en la superficie. Vamos a hacer un ejercicio, les decía, y se trata de esa piedra que tiene una cavidad adentro. Vamos a analizar esa piedra con una cavidad adentro. La pregunta sería que si hay carga eléctrica en esta superficie. Y si la hay, la vamos a medir. ¿Ok? Esa es la pregunta, que si hay carga eléctrica ahí. No la he dibujado. He dibujado la carga que se encuentra en la orilla. Aquí ve, toda esta carga la he dibujado. Pero no he dibujado la carga posible que hay en la cavidad interior. ¿Es posible que haya carga ahí? ¿Violaría eso los dos postulados? Creo que no, porque los postulados dicen, aclaro más todavía, de que dentro del metal no hay campo, dentro del metal. La cavidad no es metálica, en la cavidad podría haber campo, ¿comprendido? En la cavidad, aquí en esta parte blanca, podría haber campo, eso no es metal, ¿ok? No hay carga, no hay campo en el metal. Otra cosa, también la carga está en las superficies, dije yo, queriendo decir que en la superficie interior también puede haber carga. ¿Sí? Puede o no. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí estamos bien. Y la pregunta es, ¿será que hay carga en la superficie interior? Y de haber, ¿cuánto es la carga? Esa es la pregunta. Para hacer estos, porque se dice aplicación de ley de Gauss, entonces vamos a ocupar ley de Gauss. Miren, lo que se hace es que se traza una superficie gaussiana, esa que está en color violeta, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto es el campo en la superficie gaussiana, la parte violeta? ¿Cuánto vale el campo ahí? 0, porque está dentro del metal. Entonces, trazas una superficie gaussiana dentro del metal, ¿ok? Luego, siguiente, creo que aquí lo tengo escrito, vamos a ver. Sí, ahí creo que está. No, ese es otro. Ahí, ¿verdad? Luego, tenemos, decíamos, así, los postulados serían así, ¿ve? El campo es 0, obviamente aquí en estos puntos, violeta, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo es la integral de punto de A, o sea, 0, porque el campo es 0. El flujo va a ser 0, porque el campo es 0, entonces 0 por área, diferencial de área, 0. Entonces el flujo va a ser 0. El flujo neto en la superficie gaussiana es 0. ¿Sí? ¿Cuánto es la carga que está encerrada en la superficie? 0. Ajá. El flujo neto es 0. Y el flujo es igual a la carga por una constantita. ¿Ok? El flujo es igual a la carga por una constante. Entonces el silogismo, como los pasos lógicos serían, el campo es 0, el flujo neto, por lo tanto, es 0.
la carga es cero. Carga encerrada es cero. La superficie estaría haciéndose pasar por un aislante que no deja pasar las cargas. No necesariamente, Francisco, no es eso en sí. No es eso en sí. Entonces, mírenlo, así lo doy más detallado los pasos. Dice, detallando más los pasos, dice, dice, el campo es cero, ¿ok? El flujo es cero, o sea, la integral del campo por área es cero, ¿verdad? ¿Sí? Luego, como la ley dice, flujo es igual a carga multiplicada por una constante, ley de Gauss, entonces de aquí se infiere que si este es cero, entonces la carga también es cero, la despejas, ¿verdad? Entonces concluís, la carga encerrada es cero, pero la carga encerrada, esa es la que es cero. Entonces, ok, la carga encerrada es cero. Regresamos al dibujo y ¿qué tenemos? De que de haber carga dentro de la superficie gaussiana, estaría en la superficie interior, porque solo ahí puede existir, ¿verdad? Pero la carga encerrada es cero, entonces en la superficie interior no hay carga. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio un poco más complicado que este, de la misma línea, porque así los examinamos. Oigan, las preguntas suelen ser como esta: ¿cuánta carga hay adentro? Cero. Y con ese terminamos la clase de hoy. ¿Ok? Y de la semana. Tenemos siempre esta misma piedra, pero ahora tenemos una carga puntual en el centro. ¿Sí? Esa porque ahí la pusimos. ¿Ok? La piedra estaba neutra. La piedra está neutra, no tiene carga. ¿Ok? Postulado, ¿ves? Luego ponemos una carga puntual en el centro. La pregunta sería, ¿cuáles van a ser las cargas de estas dos superficies? Porque está neutra la piedra, sí, pero cuando ya hay una carga que induce un bus cargado de niñas, entonces se polariza la cosa, ¿verdad? Entonces es probable que las niñas se van a venir para acá y los niños para allá, y casi que eso sería la respuesta, pero analicemos con Gauss. ¿Qué pasó? Que ya es muy tarde. Oh, un minutito. Vaya, entonces esto está grabando. Pasándolo primero para resolver. Júrate. Trazamos la superficie gaussiana. Luego, trazando la superficie gaussiana, viene el análisis. El flujo en la superficie es cero, por lo que hablamos hace un ratito, que Francisco dijo, el campo es cero en toda la superficie, el flujo es cero. ¿Ok? El flujo es cero porque el campo es cero en la superficie. Y si el campo es cero, la carga encerrada es cero. ¿Ok? Vaya, así anoten, ¿verdad? Primero, se traza la superficie, ahí está. Primero, el flujo en la superficie es cero, ya se explicó en el ejercicio anterior. Segundo paso lógico, la carga encerrada es cero, porque si el flujo es cero, la carga encerrada es cero, por Gauss, ahí es donde se ocupó Gauss, ¿verdad? Luego se concluye que debe haber un menos Q que anule a Q, ¿verdad? Tercer paso, debe existir un negativo Q, así, para que anule al positivo Q y quede cero. Pero ese menos Q, a saber dónde está, tiene que estar en la superficie, porque nunca puede estar en otro lado que no sea la superficie. Entonces se concluye que ahí hay una carga negativo Q en la superficie interior. Hasta ahí hemos avanzado y ya vemos que hay negativo Q en la superficie interior para que se anule positivo Q y la carga encerrada en la superficie de cero, ¿verdad? Luego, con la superficie exterior, ¿qué va a pasar? Se anula todo, cero. Fíjense que la piedra va a seguir teniendo carga neta cero
Y si tiene negativo Q en la superficie interior, para que la carga neta de la piedra siga siendo 0, tiene que tener positivo Q en la superficie exterior, porque no puede estar en otro lado. ¿Verdad? Entonces voy a dictar los pasos lógicos, ¿va? Primero decíamos, se trazó la superficie, ¿va? El flujo en la superficie, el campo en la superficie es 0. El flujo en la superficie es 0. La carga encerrada es 0, es el paso 2. Debe existir negativo Q dentro de la superficie gaussiana. Sería el paso 3. Debe existir negativo Q dentro de la superficie gaussiana. 4. Negativo Q está en la superficie interior, porque tiene que estar en una superficie. 4. Negativo Q está en la superficie interior. ¿Sí? 5. En la superficie exterior hay positivo Q, porque la piedra tiene carga neta 0. La piedra siempre va a tener carga neta 0. Y si tiene negativo Q aquí, entonces tiene también un positivo Q. Y tiene que estar en la superficie, no en medio. Y ahí termina el ejercicio. Y ahí sí nos vamos.